Reanudamos entonces la audiencia, iniciando con el uso de la palabra para el ingeniero designado como auxiliar de la justicia. Siga usted. Gracias, señora magistrada. Es para solicitarle, se me disuelvan unas pequeñas dudas que tengo yo. Saber primero si lo correspondiente al proceso se encuentra acá en el tribunal en la ciudad de Tunja, todos los documentos pertinentes de este contrato el 1610 de 2005 y los respectivos documentos por parte de la parte demandante y de la parte del Instituto Nacional de Vías. Dos, con base en lo que la respuesta que la honorable magistrada me entregue, poder solicitar, si no se encuentran todas las pruebas cerca acá al tribunal, a la ciudad de Tunja, al sitio de piedras y calizas, que creo que era el que estaba en la entrada de Vía de Leyva, de Sáchica, para poder confrontar esto tendría yo que desplazarme a verificar los costos que se me solicitan aquí en el cuestionario a esa empresa y a las empresas que puedan haber tenido la oportunidad de entregar esos materiales a la firma contratante, al contratista, perdón. Y con base en eso, doctora, podría dar una suma aproximada de qué se necesita para los gastos de desplazamiento y de permanencia si toca salir de la ciudad y aquí a la ciudad de Bogotá, no sé. Perfecto. ¿Quiere apagar el...? Gracias. Voy a darle el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante, que nos puede ilustrar mucho mejor sobre la ubicación de la cantera, los documentos en los cuales debe aparecer toda la contabilidad del consorcio, en fin. Por supuesto yo conozco el contenido del cuestionario, pero me parece que es mucho más precisa la información que pueda dar la parte demandante. Tiene uso la palabra. Gracias, honorable magistrada. Me gustaría que el señor Edilberto explicara mejor la ubicación, que él fue la persona que estuvo allá presente en el contrato. Gracias. Gracias. Nosotros trabajamos en ese proyecto Canteras de Sáchica, que fue la que cerraron y nos causó detrimento. Trabajamos con canteras de Sogamoso. Perdón, yo le voy a pedir que evite cualquier tipo de expresión adicional a lo que quiero en este momento saber es, ¿el perito tiene que desplazarse? Esa es la pregunta. Tiene que desplazarse porque se compraron materiales en Sogamoso, se compró asfalto en Bogotá, los libros y la contabilidad está en Bogotá, entonces sí tiene que hacer desplazamiento. Listo, muchas gracias. ¿Es suficiente con esa información o requiere algo adicional? Honorable magistrada, yo creo que con estos datos, dada la situación de que tiene que dar desplazamientos tanto a Sáchica como a la ciudad de Bogotá, solicitaría si es factible la ampliación del término para la presentación del respectivo experticio en unos, yo creo que el doble de tiempo, unos 10 días, para poder cumplir con esta función de perito auxiliar de la justicia. Recuerde que estoy también interrogándole sobre si requiere gastos de viaje, gastos para la pericia y viáticos. Yo considero, doctora, que sí. ¿Puedo dar la suma, doctora? Claro, sí, señor. Yo creo que podría hacer esos desplazamientos con la suma de 1 millón de pesos, honorable magistrada. Listo. Quiero que me informe, no estoy decidiendo todavía, pero quiero que me informe los gastos se deberían consignar en dónde. Yo creo, honorable magistrada, que como la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos fue la que me delegó a mí para hacer el peritaje para esta sociedad de ingenieros,
deberían ser consignados a la Sociedad de Docencia de Ingenieros y Arquitectos para que ellos a su vez me entreguen a mí los respectivos dineros pertinentes. Bueno. Sin señalar, digamos, de manera definitiva, ya habrá un momento de los honorarios y demás. Voy a admitir la ampliación del término del peritazgo a 10 días hábiles. ¿Quiere, por favor, contabilizarme en qué fecha darían los 10 días hábiles? A 10 días hábiles y a aceptar por concepto de gastos de viaje y, gastos del peritazgo y viáticos, la suma de 1 millón de pesos, tal como lo ha indicado el perito posesionado. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. En estas condiciones, el peritazgo deberá estarse entregando el 9 de agosto de 2013. Ya voy a señalar en qué condiciones, pero para el 9 de agosto de 2013. En cuanto hace al pago de los gastos de la pericia y los viáticos, como la prueba fue decretada de oficio y tal como se estableció en la audiencia del decreto de pruebas, su costo será por partes iguales para la parte demandante el 50%, para la parte demandada el 50%. En tanto, nosotros acabamos de señalar que el peritazgo debe ser rendido a más tardar el 9 de agosto de 2013. Es innegable que se requiere el pago muy pronto, por no decir inmediato, pero el pago muy pronto de los recursos necesarios para la pericia. En esas condiciones, el despacho, ¿me presta un calendario, me hace el favor? El despacho considera que, ya, acá no se preocupe. Que ellos deberán estar consignados a la Sociedad de Ingenieros, a la cuenta que nos indique la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, a más tardar el día 29 de agosto de 2013. 29 de julio, disculpe. 29 de julio de 2013. Las partes quedan notificadas en estrado. ¿Va a hacer uso de la palabra? Sí, su señoría. Señora magistrada, gracias. Solicitarle respetuosamente que, teniendo en cuenta que el INVIAS es una entidad pública y por consiguiente el trámite de los recursos que se deban cancelar, en este caso por concepto de honorarios, se tiene que hacer un trámite presupuestal ante la entidad. Entonces, en ese orden de ideas, le solicitaría al despacho que tomáramos alguna medida o concertada aquí entre las partes en aras de no impedir el desarrollo de la prueba, para que, de ser posible, se facilitaran los recursos de pronto por la parte demandante, y después de que se haga el trámite presupuestal con el auto que se emita en esta diligencia y se haga el trámite respectivo ante el INVIAS para efectos de que sean cancelados los recursos con esta finalidad. Entonces solicito al despacho que tomemos en conocimiento de esta situación y adoptemos alguna solución al respecto. Gracias. Voy a darle el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante para que se manifieste frente a la propuesta que nos hace el apoderado de la parte demandada, que yo encuentro además muy razonable en la medida en que es cierto que las entidades estatales tienen unas gestiones que adelantar previo
en la salida de recursos. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Estamos de acuerdo con lo propuesto por el doctor y asumiremos ese costo, ese pago, más tardar el lunes. Bueno, listo. Entonces, ¿la señora agente del Ministerio Público quiere intervenir? Entonces vamos a darle salida a este inconveniente de la siguiente forma. Tal como lo prevé el artículo 235, numeral sexto del Código de Procedimiento Civil, el juez puede ordenar a los peritos que rindan el dictamen, aplicando para ello lo que prevén los artículos 300, en relación con los gastos, aplicando lo previsto en los artículos 388 y 389 del Código de Procedimiento Civil. Estas normas lo que disponen es lo siguiente. El artículo 389, numeral sexto del Código de Procedimiento Civil determina si una parte abona lo que otra debe pagar por concepto de gastos u honorarios, podrá solicitar que se ordene el correspondiente reembolso y mientras éste no se efectúe, se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente, es decir, el artículo 388, que en el inciso final del mismo código señala: cuando haya lugar a remuneración o reembolso de honorarios por concepto de dictamen pericial. No, disculpen, no es el inciso último. Voy a leerlo todo. El artículo 388 se dispone: el juez, de conformidad con los parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia cuando hayan finalizado su cometido o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente, si quien desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas. El auto que señale los honorarios se determinará a quién corresponde pagarlos. Las partes y el auxiliar de la justicia podrán objetar los honorarios en el término de ejecutoria que señale, ejecutoriada la providencia que fije los honorarios. La parte que los adeuda deberá pagarlos al beneficiario o consignarlos a orden del juzgado o tribunal para que los entregue a aquel sin que sea necesario auto que los ordene. En conclusión, la parte demandante consigna a más tardar el lunes 29 esa suma de dinero y la entidad demandada queda en la obligación de reembolsarlos a la entidad demandante, a la parte demandante. Ese es el asunto y de esa forma entonces viabilizamos que al 9 de agosto de 2013 tengamos aquí el peritazgo rendido. Quiero agregar algo, y es que los requisitos que tenga la entidad para el reembolso deberán ser gestionados por el apoderado de la parte demandante.